Hola, muy buena tarde. Los saluda la licenciada Alondra Plasencia, directora de Promoción y Difusión Cultural del Insigne Colegio Superior de Certificación SC en su programa Insigne Radio. Como todos los martes tenemos un gran invitado y el día de hoy nos acompaña la licenciada Alejandrina Rodríguez García. Nos trae un tema sumamente interesante, así que por favor les pido que no se despeguen de sus pantallas. Antes de iniciar, quiero compartirles lo siguiente. Si ustedes están interesados en una licenciatura, maestría o doctorado, el Insigne Colegio Superior de Certificación es su mejor opción. Contamos con 9 licenciaturas, 4 maestrías y 2 doctorados. La licenciatura en Administración, Contaduría, Derecho, Locución, Mercadotecnia, Pedagogía, Psicología, Seguridad Pública y Ciudadanía y Sistemas Computacionales. 4 maestrías, Educación, Finanzas, Juicios Orales en materia penal y Alta Dirección. 2 doctorados, uno en Derecho y otro en Educación. Para mayor información se pueden comunicar con nosotros a través del teléfono por vía WhatsApp al 55 70 62 63 46. Repito, 55 70 62 63 46. O bien nos pueden dejar un mensajito por vía Messenger en nuestro Facebook Insigne Colegio Superior de Certificación SC. También les quiero hacer la cordial invitación que actualmente tenemos 3 diplomados activos. Estos 3 diplomados los está impartiendo el doctor Juan Jesús Rodríguez Ramírez. El primero es Tanatología, es nuestra octava generación, el segundo es Espiritualidad y el tercero es Desarrollo Humano. Para mayor información, igual nos pueden dejar un mensajito por vía WhatsApp o bien por Messenger. Los invito a que nos sigan en nuestras diferentes redes sociales, Facebook, Twitter, LinkedIn, suscribirse a nuestro canal de YouTube y ya también contamos con TikTok. Nos pueden encontrar con el hashtag SoyInsigne. Este sábado tenemos nuestra sexta clase del seminario de Filosofía Política. Hago mención que esta actividad es de carácter gratuito. Iniciamos a las 19 horas para culminar a las 21 horas. ¿Quién lo está impartiendo? El licenciado Ángel Isaac Herrera. También tenemos 2 actividades con el licenciado Ángel Isaac. El primero es hackathon de diseño, será en un ambiente controlado, y el segundo es un taller de inteligencia artificial, fundamentos y aplicaciones. Para mayor información, la pueden verificar a través de nuestras redes sociales o bien mandarnos un mensajito al número que acabo de mencionar o bien por Messenger. Sin mayor preámbulo, le quiero dar la bienvenida a nuestra invitada. Ella es la licenciada Alejandrina Rodríguez García. Muy buena tarde, Alejandrina, ¿cómo estás? Muy bien, querida Alondra, aquí iniciando con mucho entusiasmo, con mucha alegría, esperando Excelente, que lo que pueda comentar sea de mucho interés para los espectadores. excelente, ¿no? Pues muy agradecida por el día de hoy tomarte tu tiempo de compartirnos esta entrevista. Como bien hacía mención, nos traes un tema sumamente importante. Pero antes de dar inicio, me gustaría que nos compartieras un poquito acerca de ti para que te conozcan nuestros radioescucha. ¿Quién es la licenciada Alejandrina Rodríguez García? ¿A qué se dedica? ¿Cuáles son sus hobbies? ¿Qué le Bien, apasiona? pues soy una persona que ama su trabajo, que nunca pensé en que me iba a dedicar a las adicciones. La verdad creo que y no yo a las adicciones. Yo creo que yo me encontré cuando me doy cuenta, ya estoy trabajando con adicciones desde 1995, que inicié a trabajar en el sistema penitenciario y se me fue encargado un programa rector para los diferentes sistemas, los diferentes reclusorios y penitenciarías. Y yo iba realmente llegando, ¿no? Yo no conocía ni el sistema penitenciario. Y entonces, pues esto era un poco como indagar, como leer, porque no me dieron absolutamente nada, no había nada en ese entonces de adicciones, ¿no? Y entonces era como muy informal todo lo que hacían. Entonces hice un programa rector apoyándome, por supuesto, en las líneas que marcaba el sistema penitenciario en cuanto a educación, trabajo, actividad deportiva, ¿no? Y darle como énfasis también a las actividades recreativas, culturales.
Y bueno, ahí me fui metiendo, ¿no? Ahí me fui después aplicando ese programa rector en los diferentes centros de hombres, mujeres, en los diferentes reclusorios de la Ciudad de México. Entonces, como te digo, quizá la primera vez fue ese trabajo en escritorio y después me fui a conocer al paciente adicto, ¿no? Privado de su libertad, y fue encontrármelo en una condición en donde Perdón, Alejandrina, no dejamos de escuchar. ¿Tú fue nos puedes? impactante. Por ejemplo, la primera vez que yo veo un consumidor en la cárcel, de la población más dañada, ¿no? Más complicada, digamos. Y a lo mejor la imagen que te voy a poner es eh, increíble o difícil, pero era un adulto como de 35, 40 años, muy delgado, caminaba con una chancla y el otro pie descalzo, muy sucio, con un short todo roto, amarrado con un mecate a la cintura, y lo estaba tapando una cobija, pero iba bajo efectos de la sustancia. Y cuando él me ve, me saluda, pero en mi cabeza inmediatamente era, ¿qué le pasó? ¿No? O sea, te estoy hablando de hace 30 años, ¿no? ¿Qué le pasó? ¿Por qué está así? ¿Cómo fue que llegó ahí? No se da cuenta de lo que le pasa, ¿no? Entonces, digamos que esa fue como el inicio de esta trayectoria en donde te digo que las adicciones me eligieron a mí y yo no elegí la adicción. Cuando me doy cuenta ya estoy trabajando en eso. Wow, muy interesante, Alejandrina. Es importante hacer mención que Alejandrina de profesión es psicóloga. Yo te preguntaría a ti, Alejandrina, ¿por qué decides estudiar esta carrera? Bueno, porque estaba en la secundaria cuando llegaron a hacer como una encuesta pasantes de psicología. Y entonces, cuando me aborda el pasante que quería algunas respuestas mías, yo se las doy, pero me pareció muy interesante, eh, porque además él aprovechó como para decirme cosas como tú eres muy extrovertida, tú eres muy sociable, ¿no? Y yo decía, ¿cómo es que esa persona puede saber algo de mí si no me conoce? Eso fue lo que a mí me enganchó con la psicología, ¿no? El poderme conocer y el poderme, em, sí, eso me pareció como mágico, ¿no? ¿Cómo es que alguien podía saber algo de mí sin conocerme? Claro. Alejandrina, cuando atravesamos por el tema de pandemia, ¿tú todavía te encontrabas laborando en los centros penitenciarios? Fíjate que ya en ese momento no, en ese momento yo ya estaba trabajando en una clínica que es del Sindicato de los Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México, que se llama Semecavi. Ya estaba laborando ahí, pero algunos pacientes como que sí aceptaban el trabajo en línea, pero otros no tenían el acceso al internet, por ejemplo, ¿no? A una computadora o a un teléfono. Y fueron pocos los pacientes que se trataron en línea. Ok. ¿Qué tan complejo se vuelve para ustedes las y los psicólogos el tema de pandemia y la relación que tienen con ese paciente, que es necesario que tome terapia? Pues la pandemia fue un evento que
trastocó a todos, sin tener como la experiencia del trabajo en línea, porque en ese entonces estaba como, todavía como que no estaba muy difundido, ¿no? Y había como ciertas resistencias, ¿no? Sin embargo, hay que saber que hay pacientes que sí pueden responder bastante bien y tiene sus bondades el trabajo en línea, y sobre todo con las actividades diarias em, de los ritmos de vida y las distancias. Y yo creo que en esos momentos justamente el acompañamiento, el poder sostener a un paciente que tiene un familiar enfermo, o el miedo a lo desconocido, porque no teníamos bien a bien el conocimiento de qué era el COVID, las dificultades al acceso a los hospitales, a los tratamientos, el miedo, ¿no? A darnos cuenta por los medios de información de las muertes que ocurrían en todo el mundo. Entonces, sí, el tener la posibilidad de hablarlo, de verbalizarlo, pues era sumamente importante. Entonces, máxime en los pacientes de consumo, ¿no? Que podía estarles generando mucha ansiedad, angustia, miedo. Y sí creo que se potenció el consumo de sustancias. A algunos se les exacerbó y otros pudieron como iniciar, ¿no? Como una forma de vía de escape, ¿no? Entonces, ya fuera del momento de pandemia, por supuesto que el trabajo terapéutico nos puede ayudar a entender el por qué estamos teniendo una conducta, un comportamiento destructivo. Eh, Poderlo verbalizar, identificar y enfrentarse a eso. Claro. Justo antes de entrar al aire, yo te preguntaba a ti, Alejandrina, ¿por qué es importante que todas y todos tomemos terapia? Aún a pesar que muchas veces escuchamos esta frase de yo estoy bien, yo me siento bien. ¿Y por qué es importante que también ustedes como psicólogos tomen terapia? Bien, yo creo que hay personas que evidentemente no van, como tienen esta fortaleza, este crecimiento personal o espiritual, que pueden ir sorteando los retos del día a día de una manera muy sana y saludable. En lo general, no es la gran población, ¿no? En lo general podemos estar con proyectando nuestros propios conflictos emocionales sin darnos cuenta, y asumimos que así somos, ¿no? Y entonces podemos tener un fracaso con una pareja, y otro fracaso con otra pareja, y otro fracaso con otra pareja, ¿no? Ya nos tiene que decir que algo está pasando con nosotros. O en los círculos de amigos, ¿no? No logro establecer relaciones saludables, ¿no? O mis relaciones son tóxicas, o siempre me roban, o siempre pierdo cosas, o siempre me accidento, o siempre estoy enferma, ¿no? Es una manera como de ir identificando que algo puede estar pasando ¿no? O siempre me peleo con los maestros, ¿no? Y entonces, bueno, algo tiene que estar pasando con nosotros, nos lo tendríamos que preguntar, y si esos conflictos ya están generando un problema más grande, pues va a ser importante que acudamos a un profesional de la salud, ¿no? Tener esta experiencia puede ser como muy enriquecedor para poder ir entendiéndonos, ¿no? Y en lo general, fíjate que me voy a salir un poquito de la pregunta, pero últimamente he tenido contacto con personas adultas mayores, y en las etapas finales de la vida los trastornos de personalidad se acentúan. Y entonces vemos estos ancianitos muy tercos, en donde manifiestan su conflicto de personalidad no resuelto, y suelen ser pacientes muy complicados en el manejo. Por ejemplo, una señora que siempre
le daba el acceso a sus amistades, a su casa, por ejemplo, el día de hoy, la familia tiene problema porque la ancianita siempre mete gente desconocida a su casa, ¿no? O cuando somos tercos, ¿no? En la etapa, en esta etapa de la vida, pues esa terquedad se va a acentuar, ¿no? Entonces era importante que trabajemos como estos rasgos de nuestro carácter, de nuestro temperamento, precisamente para no complicarnos en nuestras etapas adultas, ¿no? Mayores. Y bueno, la otra parte de la pregunta, en función de por qué los profesionales de la salud tienen que estar en un proceso terapéutico. Pues no solamente en el proceso terapéutico, sino también en una supervisión constante, ¿no? Y en un crecimiento profesional, porque justo decimos, ¿no? El paciente llega hasta donde su terapeuta se encuentra, ¿no? Entonces hay como esa responsabilidad. Entonces, cuando no hemos trabajado conflictos personales, pues no podemos acompañar a un paciente, ¿no? Supongamos que una persona sufrió violencia y en su infancia y se encuentra con un paciente que sufre violencia, pues se va a poner a llorar con ella. O se va a victimizar, ¿no? Dependiendo del papel que ese profesional tenga. Entonces, y no se da cuenta que está proyectando su propio conflicto, ¿no? Y sí he llegado a encontrarme con colegas que me dicen que sé que no han tenido proceso terapéutico y me dicen, por ejemplo, es que yo le aconsejé que se fuera de su casa, ¿no? Y yo, como ¿no? Entonces sí busco como es importante que busques tener esa supervisión, es importante que busques un proceso terapéutico, ¿no? Pero, por ejemplo, sobre todo cuando vienen de otras áreas, por ejemplo, un, un perito con licenciatura en Derecho, que se hace psicólogo posteriormente, ¿no? Podría ser. Digo, no voy a generalizar, ni mucho menos, pero sí, el trabajo terapéutico siempre va a ser muy importante para poder acompañar a un paciente. Claro, totalmente de acuerdo contigo. Alejandrina, ¿qué papel ocupa el psicólogo en el paciente? Es decir, ahorita que nos dabas este ejemplo, orienta, resuelve, apoya. ¿Qué papel ocupan ustedes como psicólogo en la vida de su paciente? Pues el psicólogo busca que el paciente, ¿no? Debe acompañarlo para que el paciente logre entender los conflictos o el motivo que lo lleva a la consulta. Debe de acompañarlo a analizar, que pueda desmenuzar el conflicto, la situación que lo lleva a la terapia, que le permita obviamente tomar decisiones, ¿no? Que él pueda entender su momento, cuáles son los síntomas que puede estar presentando y que lo lleve a resolver esos motivos, ¿no? Muchas veces podemos encontrar pacientes donde llegan con momentos de confusión, por ejemplo, con disminución en su capacidad de juicio, con la dificultad para tomar decisiones, ¿no? O en crisis, ¿no? Entonces hay que averiguar qué es lo que lo lleva ahí, pero desde este lugar no de darle ni consejos, ¿no? Sino que el propio paciente se dé cuenta en el discurso que él está revelando, ¿no? Devolvérselo, en su momento confrontarlo, en su momento llevarlo a ir analizando y desmenuzando ese conflicto y en ese proceso de entendimiento, el propio paciente va encontrando orden y una estructura
que le va dando confianza y fortaleza. Excelente, muy bien. El día de hoy, como bien mencionaba desde un principio, nos traes un tema muy interesante. Vamos a hablar sobre las experiencias en el manejo del paciente adicto. ¿Por qué has decidido elegir este tema? Digo, ya me queda un poco claro con qué tipo de personas en todo tu camino, en toda tu trayectoria has venido trabajando, ¿no? Algo que te admiro, que te aplaudo, precisamente es esto, que desde un principio que nos conocimos, me hacías mención, oye, yo he trabajado en centros penitenciarios con PPL, personas privadas de su libertad, y yo me pregunto, híjoles, qué fuerte, porque nunca sabemos cómo van a actuar, ¿no? Porque desde luego cada uno trae una historia muy diferente de por qué está ahí y por qué se han acercado a ti a pedirte ayuda. Sí, me costó un poco de trabajo, ¿no? Porque al principio yo podía enfrentarme con la persona privada de su libertad, que ya ha cometido un delito grave, ¿no? Y entonces al principio yo podía verlo como, veía el delito, ¿no? Y me costó trabajo como separarlo. Te estoy hablando de cuando yo inicié, ¿no? También te voy a ser sincera, yo la primera vez, yo creo que en los primeros 2 meses, tuve una dermatitis, ¿no? Una neurodermatitis, porque en ese tiempo no había acompañamiento, no había como la supervisión. Y entonces nos enfrentábamos como al, al paciente. Y bueno, por ejemplo, esta dificultad que yo tenía, pues la tuve que lidiar sola, ¿no? Entonces es importante el día de hoy de los pasantes que elijan hacer su servicio social o iniciar en trabajos, por ejemplo, en un psiquiátrico, en un centro penitenciario, em, que tengan este acompañamiento del supervisor, ¿no? O la supervisión de casos o el acercamiento de ellos con sus autoridades, ¿no? Con su jefe del departamento, ¿no? A compartir el caso, que fue la técnica que yo empleé, ¿no? Porque yo me di cuenta que necesitaba hablarlo. Y entonces yo me acercaba a mis compañeros, oye, fíjate que este paciente así asado, ¿no? Y después iba con mi jefa, ¿no? O es que este paciente así asado, o este paciente me cuesta trabajo hacer el diagnóstico, o este paciente me hizo sentir muy nerviosa, ¿no? Entonces, el tener este acompañamiento va a ser muy importante. Entonces, pues ya en el trabajo yo creo que en cuanto pude colocarme en el lugar que me tocaba, ¿no? Yo no estoy aquí para juzgarlo, eso lo está haciendo con la autoridad, él ya no tiene su libertad, él ya perdió esto, ¿no? Entonces a mí me tocaba ver a la persona, ¿no? Y más que atender de entrada el motivo de su privación de libertad, pues era ver a la persona y ver a dónde él me llevaba, ¿no? ¿Qué era lo que él quería de mí? ¿Qué era lo que él iba a buscar al consultorio de psicología? ¿No? Y entonces esto me permitió ver la parte humana y él podía ir, ¿no? Él podía ir a buscar o entender por qué había cometido ese delito o podía ir a buscar, por ejemplo, justo que quería dejar de consumir, ¿no? Y tuve, por ejemplo, experiencias muy bonitas y de hecho ahí me formé, ¿no? Yo creo que fue una de mis mejores escuelas, porque de verdad que ahí me encontré con todos los casos del libro, ¿no? Completos, todas las alucinaciones, ¿no? El, el, el trastorno de personalidad, ¿no? Puro ahí, ¿no? Y sin buscarlo, ¿no? Por ejemplo, recuerdo alguna vez que llego y me encuentro una señora que está llorando, pero con mucho dolor, con mucho sentimiento, y, y enfrentarme pues en ese momento ¿le puedo ayudar?
necesita algo, le pasó algo. em, y, y sí, me empieza inmediatamente, ¿no? A, a platicarme qué le duele, qué le afecta, ¿no? Y entonces me encuentro ahí con el llanto recurrente, ¿no? Con el histrionismo, con la verborrea, ¿no? Y bueno, eran como momentos en los que no he llegado ni siquiera al consultorio, ¿no? Y ahí, pues se trataba de una psicosis, ¿no? Entonces, encontrármelos así, ¿no? Sin buscarlos, o la bipolaridad, por ejemplo, en alguna chica que un día llega y me dice, eh, ya no quiero nada, nadie me quiere, reprobé todas mis materias, eh, no tengo novio, mi mamá me maltrata, soy un fracaso, ¿no? Entonces yo inmediatamente digo, estoy ya planteándome, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar con la paciente? Porque además no era como mi paciente de ese momento, pero digo, bueno, esta paciente, la tengo que canalizar a psiquiatría, ¿no? Porque además, me decía que la vida no tenía sentido, que quería quitarse la vida, ¿no? Entonces, sí, termino con el paciente con el que estaba, la escucho y hago mi nota para pasarla a psiquiatría. Y al otro día llega, abre el consultorio, yo estoy con una paciente y llega para decirme, todo se arregló, soy la persona más feliz, mi mamá sí me quiere, eh, ya tengo novio, ya hablé con todos mis maestros y sí voy a pasar mis materias, ¿no? Entonces fue como, en tan corto tiempo, ¿no? En tan poco tiempo. Y no, por supuesto, ya estaba la canalización a psiquiatría, ¿no? Pero pues era un trastorno ahí, una psicosis también de bipolaridad, ¿no? Y entonces así como que me fui encontrando con todas las patologías, pero en esos lugares es donde está como la oportunidad de enfrentarse a todos esos casos que no vemos en la consulta regular, ¿no? Y entonces ya cuando estás en la consulta, fuera de un centro penitenciario, pues ya lo ves desde otro lugar, ¿no? Como la familia puede estar como muy alarmada, pero tú dices, no, no hay riesgo, ¿no? No hay tanto peligro, hay otra visión, hay muchas áreas saludables, ¿no? Y entonces, pero bueno, todo eso me sirvió para tener muchas tablas, ¿no? Entonces, te decía que desde el paciente adicto en consulta privada, pues uno desde el inicio de la primera entrevista, ¿no? Desde el primer momento que uno tiene contacto visual con el paciente, eh, justamente se trata de que el paciente se sienta eh, mirado, nombrado, que llega al lugar donde se le está esperando, ¿no? Porque llega con muchos temores, ¿no? Con mucha expectativa y ha tenido que tomar o sortear muchos momentos para tomar esa decisión de buscar la ayuda, ¿no? De buscar el acompañamiento, de buscar entender su problema, ¿no? Muchas veces llega porque ya perdió a la familia, o porque está a punto de perder el trabajo, o porque está a punto de tener fracaso académico, entonces viene con mucho, o ha tenido un accidente importante, llega como con mucho conflicto, ¿no? Mucho estrés. Y entonces ese recibimiento, esa empatía, ese rapport que uno puede establecer desde el primer contacto, pues te va a permitir que el paciente empiece a ubicarse que ese puede ser su lugar y uno ya está trabajando en la adherencia terapéutica, que es sumamente importante en el paciente con temas de consumo, ¿no? Entonces, te comentaba anteriormente que hay un libro que se llama como cuando no eres bien recibido con los que te llaman. Y entonces el hacerle sentir a este paciente que es bien recibido,
que es un lugar diferente, que es mirado y que es escuchado, que no es juzgado. Ya estamos trabajando en la adherencia terapéutica, lo que nos puede hablar ya, o nos puede empezar a hablar de, si logramos esa adherencia terapéutica, estamos también hablando ya de un buen pronóstico, ¿no? Contando primero con la adherencia terapéutica nos va a permitir saber que vamos a un buen camino con ese paciente. Y de las primeras cosas que yo hago es, obviamente, en el motivo de consulta, que que él pueda como comprometerse en ese motivo de consulta, ¿no? Por ejemplo, que él pueda decir, ve, quiero dejar de consumir. ¿Por qué quieres dejar de consumir? ¿No? Bueno, porque estoy a punto de perder el trabajo o porque ya tengo problemas de salud, ¿no? Y ya desde lo que el paciente esté compartiendo, ¿no? Ir retomando atentamente, ¿no? Justo lo que él va diciendo. No sé, quiero dejar de consumir porque estoy preocupado por mi salud, ¿no? ¿Qué problemas de salud tiene? ¿No? Bueno, pues tengo problemas en el hígado, salí mal en unos estudios, ¿ok? ¿Qué es lo que quiere hacer? ¿Cómo se quiere comprometer con eso? ¿No? Estoy dispuesto a lo que me diga, ¿no? Eh, y bueno, ¿cómo es ese compromiso? Acudir puntualmente a sus citas, compartir las dificultades que tiene para asistir a sus citas, compartir los momentos en donde sienta resistencia con el terapeuta o que hay una confusión con el terapeuta. Saber que, bueno, él tiene que saber que se puede expresar libremente, ¿no? Que lo que él diga ahí es privado, ¿no? Que sí se hace una nota de evolución en su expediente, pero va en términos generales, ¿no? Y hacerlo sentir que ese es un lugar seguro, ¿no? Entonces, en ese compromiso, en ese motivo de consulta, seguimos trabajando en la adherencia terapéutica, ¿no? Porque ya tenemos el compromiso verbal del paciente y entonces en cada oportunidad durante los procesos de las sesiones se puede estar retomando constantemente este motivo de consulta, ¿no? ¿Recuerdas por qué, o recuerda por qué vino? ¿Recuerda que me dijo esto? ¿No? Porque puede haber pacientes que dicen, pues, hacía mucho calor y estoy enfermo, pero yo tenía mucha sed y abrí el refrigerador y me tomé la coca fría, ¿no? A ver cómo, ¿no? ¿Recuerda que usted estaba preocupado por su salud? ¿Sigue pensando en lo mismo? ¿O cómo es que cambió, no? Por poner un ejemplo. Em, en- Inmediatamente también en ese proceso de entrevista, es muy importante como identificar el riesgo, o los riesgos potenciales, ¿no? Sea de consumo, o sea de muerte, ¿no? Sea si hay intentos previos de suicida, si hay pensamiento suicida, si hay ideación suicida, si ha tenido planeación, si ha ejecutado ya algún acto, ¿no? O si en la adolescencia ha tenido cutting, ¿no? Entonces, todo eso ya nos empieza a hablar de que puede ser un paciente de riesgo. Y es muy importante verbalizarlo, no solamente con el paciente, sino si hay familia, ¿no? Compartirlo con el equipo técnico, ¿no? En las juntas técnicas, con el psiquiatra, ¿no? Entonces, como para saber si va a ser un paciente que se va a canalizar, ¿no? Aunque es probable que el paciente ya haya tenido contacto con el trabajo psiquiátrico anteriormente, ¿no? Sobre todo por este perfil ya, que puede ser de una personalidad de un trastorno límite,
¿no? Y entonces hay que, sí hay que exponerlo, ¿no? Hablábamos de que se puede detectar, o se debe detectar desde la primera consulta o primeras consultas este riesgo porque también nos implica, ¿no? Entonces, cuando tenemos un paciente que ya ha tenido, pues estos antecedentes, ¿no? De ideas, de pensamientos, de una planeación, que tiene rasgos de impulsividad, que tiene un trastorno TLP, que su consumo lleva años, que es poliusuario, ¿no? O que tiene un trastorno dual, ¿no? Con depresión. em, eh, sí es un paciente con una alarma. Y entonces, me ha tocado pacientes que abiertamente me dicen, yo me voy a suicidar, ¿no? Y bueno, cuando uno no está acostumbrado, ¿no? Pues a tanta sinceridad, ¿no? Desde la honestidad, ¿no? Desde las técnicas de, bueno, permíteme acompañarte mientras el paciente esté hablando, ¿no? Estás como documentando de qué es lo que está pasando con ese paciente, ¿no? Eh, em, Recuerdo un paciente que estaba muy enojado, se le veía la ira todo el tiempo. Entonces, estaba en un grupo y este paciente, me retaba todo el tiempo, ¿no? ¿Qué opinan? Y él decía, yo nada, ¿no? O cuando lo invitaba a participar, no, yo no tengo nada que decir, ¿no? Entonces sí, así pues directamente yo le pregunté, ¿por qué está enojado? ¿Quién lo hizo enojar? Eh, yo no estoy enojado, ¿no? Me decía, yo no estoy enojado. Y digo, ah, ¿no? ¿Y los demás qué piensan? ¿No? No, pues sí, sí estás enojado, ¿no? El enojo que él tenía con su figura materna era muy grande. Obviamente él lo proyectaba conmigo. Pero bueno, no engancharse con eso, ¿no? Sino señalarlo, ¿no? ¿Qué le está pasando a ese paciente? Y me acerqué a él y le dije, me queda claro que usted no está enojado conmigo, porque eh, pues no lo he molestado, a menos que usted me lo diga. Em, Usted está enojado con otra persona, ¿sabe con quién? Y no, no, yo no estoy enojado, ¿no? Y cerrado todo el tiempo. Con ese paciente, y él decía, yo cuando salga de la clínica, no he llegado a media cuadra cuando ya voy eh, totalmente pedo, ¿no? Decía, ebrio. Em, y él estaba muy enojado con el internamiento de ese momento. Y él decía, voy a cumplir los 3 meses y ya voy a darles esto último que me piden. Y después de eso me voy a suicidar, ¿no? Entonces, eh, en una terapia familiar estaban sus hermanos, este, y me dicen, bueno, estoy dando la plática familiar y comento, la, la adicción es una enfermedad eh, crónica degenerativa y mortal, ¿no? Y me cuestiona una hermana y me dice, entonces, ¿para qué venimos? ¿No? Igual que el hermano, ¿no? Como con mucha violencia. Y le digo, pues me parece raro que usted me diga eso porque yo tengo de conocer a su hermano he tenido 3 sesiones a lo mucho con él y precisamente su hermano tiene un riesgo inminente de muerte. ¿Está usted consciente de eso? Y usted lo conoce de toda la vida. Y que usted me diga que no conoce la enfermedad, ¿no? Sí me sorprende. Bueno, antes le pregunté, ¿quién es su hermano? Pues fulanito de tal. Ah, pues mire.
Su hermano tiene un riesgo de muerte. ¿Están listos? Yo no. Dije, yo no. Y no creo que nadie esté listo. Y con ese paciente, como dicen, le traté de apuntar a todo, pero tenía tres sesiones con él y él ya salía. No tenía yo como más tiempo. Y la política hay ciertas instituciones que hacen un acompañamiento diario, ¿no? Durante el día. El profesional puede estar acompañando a esos pacientes. Pero en este caso no, yo no podía tener un vínculo con ese paciente fuera del trabajo de la clínica. Y entonces, pero empecé a ver, creo que ese día empecé a ver a su mamá. La señora pidió una cita conmigo, platiqué con la señora, y sí se notaba como la dificultad del contacto físico también emocional de la señora, ¿no? No hacía como este contacto. Entonces, y por eso esta frase, ¿no? De como cuando no eres bienvenido con los que te llaman, porque el paciente no tenía un lugar en esa familia, no había un lugar para él. Entonces, es bien difícil poder trabajar. Él tenía como que salirse de ese contexto y de hecho, por ejemplo, algunos centros de atención a adicciones como Oceánica tienen una casa como de medio camino, ¿no? Donde van como preparando al paciente para el contacto o para emanciparse, ¿no? Para independizarse. Porque él iba a regresar otra vez a ese contexto y, y digamos que la casa donde él vivía con su mamá, la mamá ya se había ido a vivir con una hermana, con una hija de ella, y la casa estaba llena tenían un negocio y entonces la casa estaba llena de los productos del negocio, o sea, ya era una bodega. Entonces el paciente iba a llegar a esa bodega, ya no era su casa. Eso lo supe después. Y bueno, en esa cita que yo tuve con la mamá, pude darme cuenta de que, de que no había un lugar para ese paciente. Los hermanos todos estaban como muy enfrascados en el negocio. Yo no sé hasta qué punto también en los bienes del paciente, ¿no? Porque el papá había fallecido y los había como heredado. Em, y entonces era como muy complicado saber que no había una red de apoyo afuera para el paciente. Eso lo hacía más riesgosa su situación. No había como un soporte afuera. Él no tenía dónde ir saliendo de la clínica. Entonces, por ejemplo, yo hubiera sugerido que se quedara más tiempo o que tuviera otra intervención, porque sí había ahí tratamiento psiquiátrico, pero en mi opinión, él requería de un internamiento eh, meramente psiquiátrico, ¿no? Más que una clínica, porque sí podría cuestionar el manejo que se hizo ahí. Em, pero son cosas que se salen del control del psicólogo, ¿no? Porque yo podía como sugerirlo, y de hecho lo hice, ¿no? Dije, le comenté al dueño, me parece que este paciente tiene mucho riesgo eh, con esta personalidad, ¿no? La impulsividad, el trastorno límite de personalidad, el que no lograba emanciparse de su figura materna, pero aparte era como una contradicción porque él tenía como la esperanza todavía de ser recibido por esa figura materna, pero a la vez había mucha ira contra ella, ¿no? Entonces, esos casos son muy interesantes
Y sí, el estarlos analizando y revisando, pues nos va a permitir como acompañar a estos pacientes que son de los más delicados. Este paciente al final de la sesión con su mamá, porque lo llamé al final para que pudiera, y el paciente ya se iba al otro día y él solamente quería una cosa de su mamá, que le diera su celular. Y iba a ir por su camioneta y que le diera su celular. Entonces, al día de la cita, a las 10 de la mañana, este, eso lo supe después por la mamá, que el paciente va por el celular y ella me dice, es que yo vi un celular y lo agarré y pensé que era ese, pero cuando yo se lo doy, él se enoja mucho y me dice que ese no era el celular. Y quiero entender que él ya no quería entrar a la casa, porque en ese momento dice la señora que le tira el celular y se mete a su cuarto a buscar el celular y destruye todo su cuarto y se da cuenta que hay una bodega, ¿no? Y, y se va, no encuentra el celular y se va. Pero con estas amenazas que él ya había hecho y esta decisión que se veía muy tomada, por eso es donde ahí yo sí recomendaba el internamiento psiquiátrico. O sea, ahí la clínica ya pasaba a segundo grado, la adicción pasaba a segundo grado, sino era como ponerlo en resguardo, ¿no? Y entonces, eh, la mamá lo sigue, ¿no? Y llega un punto, llegan a una esquina donde el paciente le puede verbalizar a la señora, hasta aquí llegamos, eh, y le dice, si no fueras mi mamá, yo, ¿no? Te agrediría terriblemente, ¿no? Pero él se siente limitado por eso. Y entonces el paciente se va, la señora me dice que se abrazan, que le da la bendición y se va, lo deja ahí, ella se regresa a su casa y al siguiente día amanece en su camioneta, ¿no? Entonces, esos casos en donde el paciente em, no es bien recibido, ¿no? O sea, Con sí quienes lo terminó llaman. quitándose la vida, Alejandrina. Qué Sí, desafortunado. Y justo te iba a preguntar, ¿qué tanto puede apoyar la familia a este tipo de pacientes? Porque ustedes son un apoyo, una orientación, esa luz al final del día, ¿no? Pero una vez que el paciente sale de terapia, una vez que el paciente sale de sacar todo eso, ¿qué tanto apoyo puede recibir de la familia, de la mamá, del papá, de los hermanos, de la esposa, de los hijos? A veces no sí, sabemos si es para bien o es para mal, ¿no? Porque en los adictos me quedo pensando en qué ambientes se están desarrollando para llegar a una adicción. sí. Fíjate que justo la familia yo siempre pido, aunque sean adultos, ¿no? Que la familia nos acompañe, que la familia asuma una responsabilidad, porque justamente la conducta adictiva surge en la familia, aunque no lo quieramos decir, surge en la familia. Y entonces la familia a veces, bueno, se puede lavar las manos y bueno, ya está en esta institución, ya te llevo, fin de la historia, ¿no? Y siguen con su misma dinámica. De hecho, el consumidor puede ser el chivo expiatorio de ese grupo familiar. Y entonces es el que en esta capacidad de sensibilidad que tienen, pues obviamente se ve muy afectado de las contradicciones, de los secretos, de la toxicidad que ocurre en la familia.
y justamente recurre a las sustancias para evadir su realidad. No sé si me escuchas. Sí, perfecto, te escucho perfecto. Sí, Sí, perfecto. Ahí hubo unos problemas de conexión, pero aquí seguimos, Alejandrina. Sí, sí, sí. Continuaba escuchándote. Ya estamos a unos minutos de salir del aire. Como siempre, el tiempo es nuestro peor enemigo y realmente estas experiencias que nos cuentas son eh, muy complejas, porque como bien haces mención, hay un apoyo de este lado, pero de afuera, ¿quién nos está apoyando? ¿Quién nos está acompañando? ¿Por qué se están comportando así? claro, y el terapeuta se puede quedar con mucho conflicto, con mucho conflicto. Y entonces, no, es muy importante involucrar a la familia, ¿no? Invitarlas a un proceso terapéutico, hacer trabajos grupales con la familia, ¿no? Hacer terapia familiar con la familia, em, de manera individual también, que asuman una responsabilidad, sobre todo en estos casos en donde identificamos que hay un trastorno de personalidad de riesgo, que hay características de impulsividad, antecedentes de intentos suicidas o ideación suicida, pensamiento suicida, y es donde más tenemos que tener cuidado de involucrar a la familia, de publicar también con el grupo técnico o los que están trabajando con ese paciente del riesgo que uno detecta con la autoridad, identificar también si es nuestro paciente o lo tenemos que derivar. Eso es muy importante porque no podemos, de hecho yo le dije a la mamá, o sea, eso fue en una terapia grupal, familiar, en donde confronté a la hermana y le dije, aquí hay 3 pacientes con situación de riesgo y su paciente está en el número 1. Que no nos dé miedo, ¿no? Que no nos dé miedo decirlo, porque la responsabilidad que puede quedar para atrás es muy grande. Entonces, eso es sumamente importante. Igual, si no es nuestro paciente en la clínica o en el propio consultorio, derivarlo inmediatamente, ¿no? La señora después, antes de que eso ocurriera, ella me dijo, me habló y me dijo, que su, su paciente, eh, mm, ay, se me fue. Em, sí que ya se había ido y me decía ella, ¿qué hago? Ella me pregunta, ¿qué hago? Y le dije, busco un internamiento psiquiátrico. Y está el hospital Fray Bernardino, ¿no? Que fue lo que se me ocurrió en ese momento. Llevo las urgencias y me dice, no, pero él ya no me va a permitir otro internamiento. Es lo que yo sugiero, señora. Sí, porque ya la clínica no era su lugar, él había estado muy enojado ahí. Y yo ingreso a esa clínica justo cuando él está a, a 2 semanas de salir. O sea, realmente el tiempo que yo lo vi, en lo que me lo asignaron, en lo que acudí a la terapia grupal familiar, fue muy poco, fue muy poco. Sin embargo, qué importante es desde la primer sesión eh, visualizar el riesgo del paciente. Eso va a ser muy importante, ¿no? Plantearnos un probable diagnóstico y la escucha de esa primera sesión va a ser bien importante para saber si se queda con nosotros o no, o inmediatamente remitirlo, ¿sí? A clínicas de atención al suicidio, ¿no? Si es menor de edad en el Juan N. Navarro, tienen una clínica ahí muy importante, muy organizada, es con un trabajo interdisciplinario,
bien establecido, ¿no? Y pues en el Fray Bernardino, ¿no? También. Entonces, pues no ha sido el único paciente, ¿no? Desafortunadamente, pero pues todos estos casos a mí me han permitido como dimensionar el riesgo, la responsabilidad que tenemos frente a un paciente de consumo de sustancias, de que trabajamos con vidas y con personas, pero yo le apuesto mucho a, a que seamos ese lugar en donde el paciente es bien recibido, en donde sí lo esperamos y, y sí estamos dispuestos a acompañarlo en esta búsqueda de su recuperación, a identificar los orígenes del trauma que lo lleva al consumo, ¿no? Y todo esto lo podemos encontrar en esta dificultad en los vínculos afectivos de sus figuras parentales, ¿no? Donde puede haber abandono o puede haber rechazo, ¿no? Yo recuerdo alguna vez que participé con ustedes en una conferencia en donde se hablaba de este recién nacido que llega a los brazos de la madre, ¿no? Cuando estos primeros contactos en donde el profesional exponía, este, es este pedazo de carne, ¿no? Donde yo decía, ¿cómo? Yo voy a la carnicería a comprar un pedazo de carne, ¿no? No, 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 no es eso. Pero que bueno, es llamado al lenguaje por la madre, ¿no? Es recibido en estos brazos que lo pueden sostener, acariciar, en esta mirada que lo cobija, que le permite esa identidad de ese encuentro, ¿no? Con la mirada de la madre. Y me voy a cerrar en esto. No sé cuánto tiempo tenemos, pero voy a concluir con esto. Claro que sí. Este, que estaba yo en una reunión y había una abuela que estaba cargando un bebé. Vi a la mamá del bebé y la mamá del bebé era una chica como de unos 19 años, con una mini faldita, unos tacones enormes, unas uñas enormes, toda ella muy maquillada, muy preocupada mucho por su imagen. eh, y pude darme cuenta que era la mamá del bebé. Pues tenía su pañalera y su leche que estaba preparando, pero veo a la abuela y la abuela jugaba con el bebé, ¿no? Y lo cargaba y lo aventaba, y este bebé estaba, pero en unas sonrisas, en unos gritos que contagiaban la alegría, ¿no? Para esto estábamos en un lugar en donde iba a haber un evento de un grupo musical. Y entonces el bebé lo lanzaban y yo gritaba de alegría y se veía una sonrisa plena. Y eso lo estaba yo disfrutando. Cuando empieza el grupo musical, entonces la abuela está haciendo esto y de repente pues se voltea a ver el grupo musical. Pude ver la expresión del bebé, que haz de cuenta pasó un viento gélido que se llevó la esencia del bebé. La expresión de ese bebé era de una profunda tristeza. Entonces pude darme cuenta que ese momento donde el bebé todavía está en esa esperanza de recibir, eran muy continuos. Con esa mamá tan preocupada por su imagen, no era una mamá presente. Y que por supuesto no es esto que coloquialmente se dice, es que no le compraron el globo rojo en la plaza el domingo. No, se trata de eventos que están constantemente y que van marcando una personalidad, ¿no? Entonces, esa desvinculación de la que hablaba ese profesional, ¿no? La pude ver en ese momento donde no había ese vínculo con la figura materna. El bebé la está tratando de establecer con la abuela, pero la abuela tiene otros intereses también, ¿no? Porque de otra manera no se explica
la profunda tristeza en la que cayó ese bebé, ¿no? O sea, sus bracitos se le cayeron, se quedó impactado. Y entonces uno se pone a pensar, ¿qué hay en la cabecita de un bebé que era como de 6 meses, 7 meses? La experiencia que todos los adultos podíamos tener en ese contexto ya nos era familiar, ya tenemos historias previas con esos lugares. El bebé no tiene nada. El único vínculo que hay es con la madre, o en este caso con la abuela, ¿no? Pero en ese momento ya no había nadie. Entonces, qué importante es dedicarnos a lo que tenemos que dedicarnos con la crianza, una crianza de calidad presente, auténtica. Wow, muy interesante todo esto que nos compartes, Alejandrina. La verdad, una vez más te agradezco tu participación. Digo, el tiempo es nuestro peor enemigo, ya estamos por terminar este programa, pero realmente a nuestro radio escucha, yo las y los invito a que tomen terapia. La salud mental es primordial, primordial en nuestra vida cotidiana, ¿no? Y qué mejor, preguntar cómo está el otro, hay que ser solidarios, ¿no? Como tú bien mencionabas, a veces el apoyo de la familia permite que muchas personas salgan adelante, porque tú el día de hoy nos puedes estar ayudando, orientando, resolviendo, ¿no? Pero si afuera no encontramos eso, si no lo encontramos con mamá, si no lo encontramos con papá, con la esposa, con los hijos, ¿a quién tenemos? Y qué complejo es vivir para muchos seres humanos esta situación, ¿no? Y más si están atravesando por una adicción. Sí, Alejandrina, me gustaría que nos compartieras, no sé si se pueda, tu correo, tu teléfono, si cuentas con redes sociales para las personas que el día de hoy estén interesadas en tener vínculo contigo para poder tomar terapia. sí, mira, yo espero haber logrado transmitir la importancia de la escucha, del acompañamiento, del ser recibidos, de esto, como tú dices, de contactarnos con el otro desde mi honestidad, desde mi sencillez, desde mi necesidad, desde mi vulnerabilidad, ¿no? De lo que nos hace, pues, seres humanos. Y mi número es el 55 27 14 7193. No soy fan de las redes sociales, entonces, pero siempre contesto el teléfono. Perfecto, Alejandrina. Pues una vez más te agradezco muchísimo tu participación. Espero nos sigas acompañando, nos sigas compartiendo estos conocimientos, este, nos sigas haciendo reflexionar de cómo actuar ante una situación de estas, de Claro esta que sí. índole. Estoy a tus órdenes. Muchísimas gracias y una vez más les hago a ustedes la invitación que si están interesados en una licenciatura, maestría o doctorado, el Insigne Colegio Superior de Certificación es su mejor opción. Contamos con 9 licenciaturas, 4 maestrías y 2 doctorados. También les hago mención que tenemos 3 diplomados activos con el doctor Juan Jesús Rodríguez Ramírez. El primero es tanatología, nuestra octava generación, el segundo es espiritualidad y el tercero es desarrollo humano. Para mayor información se pueden comunicar con nosotros al 55 70 62 63 46. Repito, 55 70 62 63 46. Nos vemos este sábado 28 en nuestro seminario de filosofía política. Esta actividad es a título gratuito, totalmente en línea a partir de las 19 horas para culminar a las 21 horas. ¿Quién lo lleva a cabo? El maestro Ángel Isaac Herrera. También vamos a tener un hackathon de diseño. Este hackathon será en un ambiente controlado. Tenemos otro taller de radio y televisión, igual lo imparte el licenciado Angelizat Herrera junto con otros docentes y nuestro último taller de inteligencia artificial, fundamentos y aplicaciones. Mi nombre es Alondra Plasencia y nos vemos el próximo martes en su programa Insigne Radio. Muchísimas gracias para todas y todos y gracias a mi invitada, la licenciada Alejandrina Rodríguez García. Ha Buena sido un tarde. placer.